Justamente según el velocímetro vamos a 600 kilómetros por hora y estamos a punto de chocarnos contra... Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a darle un repaso a los aviones que tenemos en el BeamNG, ¿vale? Por lo menos algunos de los mejores aviones, en mi opinión, que hay en este juego. Y ya rápidamente vamos a comenzar por el primero que tenemos aquí, B-25 Mitchell, ¿vale? Es un avión, un bombardero bastante grande y la verdad que es un avión que está bastante bien hecho, tanto las partes como las alas, las ruedas, pues la cabina y todo eso, pues son partes que cuando nos chocamos pues se destruyen. Y bueno, por aquí les ponen un poco de información acerca del mod, cómo tienen que aterrizar. Luego por aquí también tenemos una lista de controles, ¿vale? Que de hecho esto también nos va a salir in-game, así que ahora se los voy a explicar mejor. Pero bueno, esto si no entienden inglés le dan clic derecho y lo traducimos al español, ¿vale? Por si tienen dudas aquí con los controles, pues les explican qué es lo que hace cada cosa. Bueno, y como siempre ya saben, los mods de la página oficial del juego, les dejaré cada uno de los enlaces en la descripción de este vídeo. Podemos descargarlos de dos maneras, ¿vale? Podemos ponerlos de dos maneras. Una de las formas es mediante el botón que nos pone aquí subscribe, en la que pues se nos va a instalar directamente el mod en el juego. Esto es para la versión pues original, ¿vale? En la que directamente solo le damos aquí y ya se nos va a instalar en nuestro juego. Y luego también tenemos la versión de download, que nos va a descargar el archivo .zip y lo tendremos que meter pues manualmente en nuestra carpeta de mods. Bueno, como ven, una vez dentro del juego lo que vamos a hacer es seleccionar este avión. Ahí está, tenemos dos versiones, ¿vale? Una que pone realista y otra arcade. Entiendo que la realista pues seguramente tenga como más botones, más flaps, ¿no? Más alerones que se tengan que levantar o que tengas que controlar, y supongo que será como eso, más complicado de hacer despegar. Así que bueno, vamos a pillar la versión arcade de momento y vamos a ponerlo aquí en la pista de despegue para poder controlarlo. Aquí tenemos el avión. Y como ven, aquí a la derecha nos salen los controles, ¿vale? Estos son controles para teclado, pero que si no me equivoco creo que también con controller se puede. O sea, con mando, si tienen mando de Xbox, diría que también se puede manejar, ahí están. De hecho, ahora lo estoy moviendo yo con la X, ¿vale? Y los flaps, vale. Esto sería con el RT y LT, perfecto. Ya les digo, para la lista de comandos o controles del avión, la pueden ver aquí, les va a salir arriba a la derecha y como una pestañita pequeña y les va a salir. Pero si tienen mando, pues directamente pues pueden controlarlo. De hecho con el joystick lo estoy manejando yo ahora mismo y se maneja bastante bien. Es súper fácil de ese modo. A ver cómo se... No sé cómo se guardan las ruedas. Creo que era con... Sí, era con eso, exacto, con la flecha hacia la derecha del mando de Xbox, para que vean cómo se deforma. De hecho estamos yendo súper rápido, 300 kilómetros por hora ahora mismo. Vale, voy a ponerlo así en cámara lenta para que lo puedan ver. Ahí está el avión. Y va directo, bueno, va directo contra los árboles, la verdad. Pero ven, como les digo, como que cada parte del avión está súper guay porque... Aparte de que explota y revienta, la verdad, pues cada parte como que se desprende del avión y se destruye. No es simplemente como un cacho ahí de acero, sino que como que cada parte tiene pues su propio vapor libre, ¿no? Miren, este avión también está muy guay porque si nos vamos al apartado de configuraciones, podemos modificar un montón de cosas. Y por ejemplo, lo voy a poner ahora para que lleve bombas, ¿vale? Porque este avión, como les dije antes, es un bombardero. Ahora ven como sí que hay dos bombas ahí, ¿no? Y diría que se lanzan... Las debería poder lanzar así, ¿no? Diría yo, ¿no? Ah, mira, ahí está. Ahí están cayendo, la ven, ¿no? La bomba justo debajo del avión, aquí se ve. Les digo, ¿dónde está la primera bomba? Ah, mira, está aquí debajo. No la había visto, va directo a esta casa, Va directo a esta casa de aquí. A ver cómo explota. Vale, bueno, apenas se ve, casi parecía como si... Bueno, está bastante bien, el efecto de la explosión. Casi parecía como si se hubiera enterrado en la casa. Y el avión, bueno, el avión va directo contra este muro de aquí, de piedra. Y ya ven que queda completamente reventado. Me gustan mucho también las explosiones, porque creo que, si no me equivoco, creo que el avión, si lo ponemos en el aire, tipo, si lo pongo, por ejemplo, desde aquí, ¿vale? Y le doy ahora a explotar, o sea, al menú de aquí de diversión, y le doy a fuego para explotar como los motores,
O sea, creo que literalmente empieza a salir fuego sí, miren, miren. Empieza a salir fuego desde las turbinas. Supuestamente, según el velocímetro, vamos a 600 kilómetros por hora. Y estamos a punto de chocarnos contra esto. Madre mía. Madre mía, cómo ha quedado el avión, Bueno, vamos ahora a por el segundo avión, ¿no? Que les quería traer. Este es el ME262. De hecho, diría, bueno, obviamente es mi avión favorito, pero diría que es uno de mis mods favoritos. De hecho, hace bastante tiempo, cuando traje como una especie de top de mods, les dije que este era como, pues, mi mod favorito. Es que, de hecho, me encanta. O sea, es un mod que está súper guay. Es pues, literalmente es un avión de combate, ¿vale? Que tiene un montón de configuraciones. Tanto, por ejemplo, tiene metralletas en la parte de adelante. Y luego también tiene misiles teledirigidos, que no son los que sean misiles. O sea, tiene como, bueno, lo puedes poner en modo que sean misiles, simplemente que los dispare. Pero también tiene un modo en el que, pues básicamente te pone como una mirilla y te bloquea un objetivo, ¿no? Te lo fija a un objetivo. Y suena como un pitido en el que, pues, en el que te indica que ya está listo para disparar, ¿no? Y entonces los misiles son teledirigidos y van a donde, por ejemplo, un coche, y lo puedes poner teledirigido que vaya hacia ese coche. Entonces es un mod que a mí me parece que está increíble. También me gusta mucho la animación que tienen de las turbinas, ahora lo verán. Incluso los misiles, creo que también hasta puedes como poner la cámara en ellos. Es una locura, la verdad que me parece increíble este mod. Este también, al igual que el otro, se puede controlar con mando de Xbox o con cualquier mando que tenga. Yo también se los recomiendo porque me parece que es súper fácil, la verdad, súper intuitivo de manejar. Porque quizás con teclado pues se les hace un poco más complicado, aunque también se puede manejar con teclado. Yo antes, de hecho, pues los manejaba con teclado. Pero les digo que si tienen pues un mando es muchísimo mejor. Así que vamos a ver si podemos despegar. Creo recordar que, vale, tengo que subir un poquito más de velocidad. Creo que por aquí ya empieza a despegar, perfecto. Si no me equivoco, cuando estaba en X quiere decir que ya lo ha bloqueado. Sí, ahí va. Ahí va el misil, como cae el misil en el avión. Y ya no tenemos avión. Está súper guapo, me encanta lo de los misiles, la verdad. Y de hecho creo que podemos seguir tirándoles más. Ahí están todos los misiles que tenía. Y van a explotar contra el avión. Y bueno, ya no queda avión. También tenemos la metralleta, que está súper guapa, la verdad. Está bastante guay también. Ven ahí cómo se desmonta. De hecho, incluso diría que está mejor que el B25, Bueno, vamos ahora a por el tercer mod. Este se llama Abro Arrow, ¿vale? Y se trata de un avión canadiense, si no me equivoco. También es un mod bastante antiguo. Espero que siga funcionando. Puntos buenos que tiene es que ocupa súper pocos. Ocupa simplemente 7 megas. No tiene tanto detalle como los anteriores, pero también está bastante bien. Aquí les ponen los controles. Y vamos ahora a probarlo para que lo puedan ver. Entonces vamos a poner el Abro Arrow, que está aquí. Perfecto. Voy a coger este. Y este sí que es un poco más complicado de manejar, porque si no, miren, se va a chocar contra la valla. Ahí está, porque si no, pues no vamos a poder despegarlo bien. Entonces le damos a la T para despegar. Y ahora para movernos creo que era con las flechas, si no me equivoco, que lo ponían por aquí. Vale, y supongo que para abajo pues vamos a levantar los alerones para que pueda despegar. A ver si nos da tiempo, espero que nos dé tiempo. Vale, sí nos da tiempo. Como les comentaba, este no tiene como tantas configuraciones, ¿vale? Como los otros. Pero también está bastante guay el mod. Sí que es verdad que se controla un poco peor, tengo que decirlo. Y de hecho ahora mismo no tengo nada de control. Creo que vamos a chocarnos contra esto de aquí. De hecho no sé si llegaremos, la verdad. Yo creo que vamos a pasar justo rozando. Miren. También se destroza, como ven. Las alas se caen y bueno, ahí directamente murió el juego ya. Aquí no entiendo exactamente qué está haciendo. Está haciendo el caballito, muy bien avión. Y bueno, como ven también tiene pues su cabina con todos sus relojes y etcétera. A continuación me gustaría mostrarles el DG100, que se trata ni más ni menos que de un planeador, ¿vale? No es en sí, pues bueno, no tiene ningún tipo de motor, simplemente planea. Entonces lo tenemos que poner desde una altura, por ejemplo desde una montaña, o simplemente lo podemos poner volando, ¿vale? Con el, por ejemplo, nos podemos mover, bueno, aquí nos lo dicen de hecho, con el F8 pues nos salimos del avión, subimos hasta arriba y lo ponemos con el F7, entonces empezamos a planear, porque como les digo, pues no tiene motores, entonces es simplemente un planeador. Entonces lo guapo que tiene este mod, ¿vale? Lo que está bastante guay es que no solo es en sí el planeador, sino que también simula un poco
las corrientes de aire, ¿no? Por lo que tengo entendido es como que simula las condiciones que habrían en la vida real aproximadamente. Esto también como que lo puedes incluso cambiar. Y pues eso, a medida que tú subas de altura o vayas bajando, pues van a haber unas corrientes de aire que lo que van a hacer, pues, o sea, son corrientes como ascendentes y otras descendentes. Entonces, según como que cuál cojas, pues va a cambiar un poco ahí la física. Y generamos, a ver si nos sale el avión. Aquí está, miren. Aquí tenemos el planeador, es súper sencillo, como ven solo tiene una rueda. La verdad que tiene que ser bastante complicado aterrizar esto, ahora que lo pienso, porque ni siquiera tiene como rueditas laterales ni nada, sino que son solo dos ruedas, ¿no? En vertical. Tiene que ser bastante complicado manejar esto. Vale, eso sí que me fijo que nos deja moverlo con mando, eso está bastante bien. Nos deja moverlo, eso sí, creo que los relojes se están volviendo un poco locos porque no sé yo si tiene... Bueno, igual sí que tiene que poner eso. No lo sé, bueno, supongo que sí, ¿no? A lo mejor sí que tiene que poner... marcar eso las agujas. Creo que igual se nos ha roto algo del avión. Vale, sí. Efectivamente, nos acabamos de quedar sin alas. No sé muy bien, supongo que será por la velocidad del avión. Pero ahora mismo somos simplemente un palillo. De hecho, se está moviendo muy extraño. Y ahora por algún motivo no estamos cayendo como tan rápido, pero... Ahí estamos, el avión que ha caído pues ha quedado destruido. Yo no estoy tocando nada y el avión está subiendo solo. Esto diría que es por lo de las corrientes de aire, si no me equivoco, porque, no sé, ahí yo no estaba moviendo absolutamente nada y el avión empezó como a ascender. Sí, de hecho es como que por aquí, fíjense, hay como... Bueno, ahí ya se me rompe el ala, pero sí. Hay como corrientes de aire, como les decía, que simulan un poco las que habrían en la vida real y eso como que se puede controlar. Ahora mismo solo tenemos un ala, así que esto no va a acabar demasiado bien. No sé si podremos, aunque sea, caer en el agua, que tendríamos más probabilidades de sobrevivir, ¿no? Pero vamos a ver si consigo caer en el agua y no en tierra. Y... vale, sí, creo que sí. Bueno, igualmente el avión ha quedado destruido. Se deforma un poco extraño, la verdad. Bueno, al menos arrancan las alas, pero estas cosas sí que quedan aquí como un poco raras, ¿no? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Estos son, a mi parecer, pues algunos de los mods de aviones que tenemos actualmente, pues de los mejores. Obviamente que hay otros, ¿vale? Pero algunos de ellos o están desactualizados, ya no funcionan igual en el BIM. Y bueno, yo me despido ya, no sin antes recordarles que si les ha gustado el vídeo pueden dejarse un buen like y suscribirse si son nuevos por aquí. Y también les invito a mi comunidad de Discord de BeamNG Drive, ¿vale? Así que bueno, poco más que decir por aquí, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.